Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, mis amados hermanos, una vez más, muy buenas noches, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente, así como lo dice el Señor en su palabra cuando nos dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Aná Yahshua Mashiach, y en el Brit Hadashah, en el libro o el Evangelio de Juan, de Yohanan, cuando nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, entonces, en esta noche vamos a escudriñar las escrituras, vamos a leer, vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice y al mismo tiempo a meditar en este mensaje que trae la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, aquí en el Nuevo Testamento, Obrija Dacha, en el Evangelio de Lucas. Estamos mirando entonces, estamos meditando en un tema que se llama, que ya como título, siguiendo los pasos de Yahshua. Vamos a ver, vamos a ir viendo lo que el Señor Jesús vivió desde el mismo momento en que hemos hablado, desde su nacimiento hasta el momento de su bautismo allí en el río Jordán, como él vuelve del Jordán, sube el Jordán, es llevado por el Ruach HaKodesh al Bemidbar, al desierto, y allí es tentado por Satanás, por el enemigo de nuestras almas, y podemos ver cómo el Señor, cómo Adonai vence a Satanás. ¿Cómo fue que el Señor venció a Satanás? Dice la palabra del Señor que Yahshua, que Jesús le respondió a Satanás con la palabra. Hemos venido diciendo de esta manera también que el ejemplo que Yahshua nos ha dado, que Jesús nos ha dado, es para que nosotros lo sigamos. Él nos ha dado ejemplo desde el mismo momento de su encarnación, desde el mismo momento en que Él decide venir a la tierra a comprarnos, a rescatarnos, a salvarnos, a redimirnos del presente siglo malo. Nos habla de su humildad al despojarse de su divinidad y habitar entre nosotros, nacer allí en un lugar humilde, sencillo, en un pesebre, un lugar donde se da de comer a los animales, y luego cómo Él empieza a darnos ejemplo en obediencia, en sujeción, en sabiduría, en conocimiento, en cómo Él baja las aguas del bautismo sin tener necesidad, pero para que nosotros pudiéramos entender que nosotros como creyentes en Adonai Yahshua HaMashiach debemos sepultar nuestros pecados allí en las aguas del bautismo una vez que le hemos recibido. Hemos sido tentados, creo que todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yahshua HaMashiach, hemos sido tentados, muchas veces hemos caído, muchas veces nos hemos resbalado, pero la palabra del Señor dice que 7 veces cae justo, pero que será levantado. Por lo cual hemos sabido que nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos obrado mal delante de la presencia del Señor, pero para esto vino nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, para deshacer las obras del diablo, de Hasatán, del enemigo de nuestra alma. Y vamos a seguir meditando
Entonces, en este mensaje, en esta palabra, en la de Bar de Hashem, lo que dice Lucas acerca de una vez que nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, cómo él logró reprender al enemigo, cómo logró vencerlo y cómo nosotros en Cristo, en Hamashiach, podemos también vencer a Satanás, no por nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Ruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. Dice allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 y 15, de la siguiente manera. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén. Hoy vamos a hablar de este punto que lo voy a llamar Jeburá Haruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor aquí, comienza diciendo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde volvió Jesús? ¿De dónde volvió Yahshua? Yahshua vuelve, mira esto, desciende o sube del Jordán, va al desierto, es tentado por Satanás, vence a Satanás, y una vez que ha vencido a Satanás, vuelve del desierto, vuelve vencedor de la prueba, de los momentos difíciles, viene vencedor y viene en el poder del Espíritu Santo. Él viene en el Jeburá, él viene en el Jeburá Haruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, ha vencido, ahora viene en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros también podemos venir en ese poder, en esa autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor es claro cuando nos dice, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tenía que pasar al recibir poder? Al recibir poder nosotros íbamos a ser testigos, íbamos a tener la autoridad, íbamos a tener la fuerza, íbamos a tener el poder de testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Eso es lo que pasó. Viene Adonai, viene HaMashiach, viene el Señor Jesucristo, viene del desierto, viene de vencer, viene lleno del poder del Ruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. Él ahora ya ha vencido con poder, ha vencido con autoridad, y ahora que una vez que ha vencido, viene en el poder del Espíritu Santo, en el Jeburá del Haruach HaKodesh. Allí viene con poder del Espíritu Santo, a donde viene el Señor. Dice la palabra del Señor que vino a Galilea. Que Galilea es el lugar donde él se ha criado, es el lugar donde él está, donde él ha crecido. Él recuerda que él creció en la ciudad de Nazaret, allí en la provincia de Galilea. Y viene a esta provincia, allí en el poder del Espíritu Santo, con un único propósito. El propósito de Hamashiach era, dice que se difundió. Primero, se difunde su fama por toda la tierra. ¿Por qué se difundió?
porque Él vino con el propósito de proclamar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Él viene en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Ruach HaKodesh, y empieza a proclamar un mensaje de salvación, diciéndole a la gente, a los judíos en este caso, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el comienzo de su ministerio. Él viene proclamándole a la gente un mensaje de arrepentimiento, un mensaje para decirle a la gente que tienen que buscar de la presencia de Dios, que deje el hombre impío su camino y se vuelva a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Hay un Dios todopoderoso, hay un Elohim creador del cielo y de la tierra, un Dios, el único Dios verdadero que nosotros sabemos que su nombre es Yahweh, el gran yo soy, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre, el que fue, el que es y el que vendrá. Él envió a su Hijo al mundo para proclamar un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer teshuvá, arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es teshuvá? Nosotros hemos hablado de esto muchas veces, pero quiero recordarles, teshuvá es la palabra hebrea de arrepentimiento, y arrepentimiento significa volverse a, es hacer un giro de 180 grados y regresar al creador de todas las cosas. Nosotros, una vez que nosotros nos fuimos creados, que Dios creó a Adán, puso al hombre y a la mujer sobre la faz de la tierra, el Señor les dio autoridad, el Señor tenía comunión directa con Adán, con Eva, hablaba con ellos, ellos tenían una comunión íntima con Adonai, con Elohim, pero una vez que ellos desobedecieron, ese fue el pecado, ese es el pecado, la desobediencia, se equivocaron, actuaron mal, hicieron contrario a la voluntad de Hashem, entonces el Señor los arroja fuera del paraíso, los pone fuera, y el hombre a partir de ese momento empieza a alejarse de Elohim, empieza a alejarse de Dios, empieza a olvidarse del Señor. Pero hay algo precioso en la palabra de Dios, en la Devar de Hashem, es que allí, en el mismo momento en que el Señor dicta sentencia contra el hombre y contra la mujer, en ese mismo momento el Señor nos da el plan de salvación. Él en ese momento dicta la sentencia, pero también nos da la primera promesa de redención, que Él vendría, nos compraría, nos rescataría y nos regresaría a su presencia. Allí en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, el Señor da aquella promesa que habría de cumplirse no en nuestro tiempo, no en nuestro momento, no en el momento que nosotros queremos, sino en el momento en que Hashem, en que Adonai había ya previsto que tendría que cumplirse. Y allí en Hamashiach se cumple. Adán y Eva estaban esperando la redención, estaban esperando ser rescatados, estaban esperando regresar a la presencia del Padre, allí a esa presencia perfecta que Dios había, con la que habían tenido ellos con Elohim. Y cuando nace Abel, ellos creen que Abel es aquel que les redimiría, era aquel que les llevaría a la presencia de Dios. Por eso
Allí el Señor en la carta a los hebreos dice que la sangre de Hamashiach habla mejor que la de Abel, porque Abel era justo, pero Hamashiach es el justo entre los justos. Él vino a redimirnos, Él vino a comprarnos, Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Nosotros estábamos alejándonos, nosotros nos hemos alejado de Dios. El ser humano anda por caminos no rectos. La palabra del Señor dice también que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, le parecen correctos, pero sus fines son fines de muerte. Nos están alejando de la presencia de Dios, nos están alejando cada día más y vamos a un abismo sin regreso. Pero en ese momento en que nosotros estamos alejándonos de Dios, de Elohim, entonces Dios en su misericordia nos envía a Hamashiach, nos envía a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Esto es lo que vino a hacer Yeshua Hamashiach. Fue a traernos un mensaje de arrepentimiento, a decirnos, mire, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse a mí, dice el Señor, porque yo los redimí, yo los compré, yo los rescaté. Yo he tomado ahora el poder y la autoridad y todo aquel que en mí cree, dice el Señor, tiene vida eterna. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Dios Elohim les ha dado potestad para que ellos sean hechos hijos de Él. Somos hechos hijos de Dios por adopción, por el amor de Dios, porque Dios nos compró a precio de sangre preciosa, a precio de una sangre justa, una sangre que no tenía ninguna relación con el pecado. Ahora bien, el Señor viene lleno del poder del Espíritu Santo, viene lleno del Ruach HaKodesh y viene y su fama se extiende por toda Galilea y muchos vienen y él viene predicando este mensaje. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros los que hemos creído en él. Allí recuerda, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Ruach HaKodesh. Ese es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, mi amado hermano, no es para que nosotros hagamos show, no es para que nosotros hagamos un circo, no es para que nosotros hagamos de la gloria de Dios un espectáculo. El poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, el poder que Dios nos ha dado a nosotros es el poder de ser testigos de el Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua Hamashiach, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Empezar a predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para que ninguno perezca. Ese es el llamado que tenemos nosotros los creyentes. Yo no sé si tú que me estás viendo a través del internet ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Si no lo has hecho, si no le has entregado tu vida a Adonai Yeshua Hamashiach o el Señor Jesucristo, que es el mismo, si no le has entregado tu vida, este es el mensaje de fe que nosotros predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares que en tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el mensaje que nosotros hemos sido llamados a predicar. Nosotros no hemos sido llamados a predicar de vino ni de sidra. No hemos sido llamados a predicar de riquezas y de prosperidad. Hemos sido llamados a predicar de arrepentimiento, arrepentidos y creer en el evangelio. Este es el mensaje de fe, este es el mensaje de esperanza, este es el mensaje que el Señor nos ha dado para darte a ti y para que lo llevemos a todas las naciones, porque el Señor mismo allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 13, dice: y será predicado este Evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un día el Señor Jesús volverá, Él vendrá a arrebatar su iglesia, a llevarse su quejila a su presencia, y Él vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Pero como lo dice Cefas, dice allí en una de sus cartas, dice: mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como la noche de ayer que pasó. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el llamado que el Señor nos manda a hacer. Ese es el llamado que Yeshua hacía. Ese es el llamado que Él está haciendo. Él dice la palabra del Señor que su fama se extendió por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Él iba. ¿A dónde fue? Allí, al lugar de reunión del pueblo de Israel, de los judíos, de los estudiosos de la Torá, de aquellos que conocían esta palabra al derecho y al revés, aquellos a quienes se les había encomendado el mensaje de la Debar de Hashem. Dios tomó su palabra, Dios la dio en el Sinaí. Allí en el Sinaí, Él dio su Torá, Él dio sus instrucciones y se la dio a un pueblo que Él escogió, al pueblo de Israel. Pero Él le dio esta palabra, esta Torá, esta Debar al pueblo de Israel, no porque sea del pueblo de Israel. Es la Torá de Hashem, es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel la compartiera, para que el pueblo de Israel la predicara, para que el pueblo de Israel llamara a las naciones al arrepentimiento. Por eso el Señor, Adonai Yeshua Mashiach, llegó a las sinagogas de ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito era de predicarles el mensaje de el arrepentimiento. Él dice: enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba Adonai Yeshua Mashiach? ¿Qué enseñaba el Señor Jesucristo si no era la Torá? ¿A qué iba la gente, los judíos, a la sinagoga si no era a estudiar la Torá, a meditar la palabra de Dios? Ellos seguramente la leían, ellos seguramente la estudiaban, seguramente hacían como lo siguen haciendo hoy en día, buscando cábalas y buscando mensajes escondidos, pero no la entendían, porque esta letra, mi amado hermano, esta Debar de Hashem, esta palabra, es letra muerta si tú no tienes la unción del Espíritu Santo en tu vida para que tú puedas entender la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que el Señor enseñaba, la palabra de Dios. Enseñaba la Debar de Hashem, estaba enseñándole la palabra de Dios a los que conocían de la palabra de Dios. Y era, dice la palabra del Señor, dice, y era glorificado por todos. Era glorificado. Es interesante que los mismos judíos que recibían el mensaje de Adonai Yeshua Mashiach glorificaban a Yahshua, glorificaban a Jesús, le daban gloria a Dios por la palabra que le enseñaba. Porque él, ¿sabes qué hace? Él habla con autoridad y no como los escribas.
Él habla con autoridad y no como los religiosos. Nosotros tenemos ahora, así como hizo nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, predicar la palabra, enseñar la palabra con autoridad y no como los religiosos. Hablar la palabra, enseña la palabra, está a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo a Timoteo. Mi pregunta es en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, ¿cómo está tu vida delante de la presencia de Dios, nuestro Elohim? ¿Cómo está tu vida? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Eres una persona que estás buscando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Lo estás buscando? ¿O eres una persona religiosa? ¿Eres una persona que predicas una religión o practicas una religión? ¿O eres una persona que estás alejada de Dios completamente? Yo no lo sé. Solamente tú lo sabes. Dios lo sabe. Pero la voluntad de Dios, nuestro Elohim, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Adonai Yeshua Mashiach, no le has entregado tu vida, pero quieres hacerlo en este momento, yo te invito a que lo hagas. Hoy es el día aceptable. Hoy es la hora de salvación. Quizás mañana no habrá para ti esperanza. Quizás ya mañana no haya un mañana para nosotros. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que hay un lugar preparado para los que aman al Señor. Jesús de Nazaret, Yeshua Mashiach, dice de la siguiente manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles una para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Quieres estar en la casa del Padre o quieres sufrir la pérdida de tu alma, alejado de Dios eternamente y para siempre en el lago de fuego que arde, el lago que arde con fuego de azufre, la cual es la muerte segunda? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida al Señor, te invito a que lo hagas en esta noche, que le entregues tu corazón, que le entregues todo lo que tú eres, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y le pidas al Señor que entre en tu vida y haga de ti una nueva criatura. Si no lo has hecho, te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo en esta noche. Yo te la voy a proponer. Si quieres repetir después de mí, lo puedes hacer. Entrégale tu vida al Señor. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vieja manera de vivir y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Toma mi vida, lava mi pecado, borra mis rebeliones. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y que el Señor en este momento está a tu lado para guiar tus pasos y llevarte por el camino, la verdad y la vida. Solamente me quedan 3 cosas para recomendarte una vez antes de terminar. Es, número 1, habla con Dios en oración. Recuerda que orar es hablar con Dios. Llévale al Señor tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale todas tus inquietudes
y pide al Señor que Él te conceda las buenas peticiones de tu corazón. Y ten la seguridad que el Señor estará allí para responderte. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Busca un lugar donde se predica el mensaje, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, pero quieres saber de un lugar en tu ciudad y no sabes dónde, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Y será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita estar una vez más aquí. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita volver a tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.